Está con nosotros la concejala de Juntos por el Cambio, Luciana Cerezola. ¿Cómo le va, concejala? Gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo el amarillo tranquilo. se vino para representar el... Es mostaza, pero cierto, bueno, estamos en la gama, estamos en la gama. Pero ahí estamos, Juntos por el Cambio con el amarillo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, trabajando. Qué año particular este, ¿no? Parece como que fuera una continuidad del pasado. A veces cuando estamos trabajando decimos, no, ese proyecto, y no nos damos cuenta que fue el año pasado. Es como que fue una seguidilla, como que no hubo corte, y también fue muy extraño. Yo creo que ninguno hizo el clic que suele hacer para cambiar el año. Pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir así, un poco más de tiempo y acostumbrar los ritmos de trabajo y también, obviamente, los ritmos familiares con los chicos y, bueno, la vida en general. Había como una sensación de que el 31 de diciembre terminaba todo y todo volvía a arrancar. Y volvía a arrancar igual. Bueno, no es así, hay un montón de cosas. Hoy hablábamos al inicio del programa, nos preocupa mucho la situación de la pandemia, esta segunda ola que se viene, el tema de las vacunas que no llegan. El gobierno nacional que ha dicho que iban a llegar, por lo menos las vacunas chinas, y no llegaron. Bueno, aparentemente llegan Sputnik V, las vacunas rusas ahora, en la ciudad de Buenos Aires, que dicen que no hay más vacunas directamente. Dicen que el lunes se terminan, en lo que es toda Argentina, digamos. En la provincia de Santa Fe llegaron ayer, muy pocas, pero bueno, van llegando y dentro de todo, más de 200.000 personas vacunadas. Bueno, uno quisiera que el número sea mucho más grande. Y para, digamos, lo que es la población de riesgo es 1.200.000. Nomás llegamos a 200.000 y estamos, desgraciadamente, pisando la segunda ola con la nueva cepa de Manaus, ¿viste? Y Reino Unido también. Pareciera que cada vez que la humanidad va avanzando un poco más, este virus nos saca varios kilómetros adelante. Nosotros estamos trabajando con el tema de vacunas, siempre estuvimos preocupados por el tema, solicitando información, pero más que nada también nos preocupa en consonancia lo que es la educación. Por eso desde el Consejo estamos solicitando y ya se está abriendo esta conversación dentro de lo que es el Ejecutivo Municipal y Provincial, a que se vacunen también los docentes de los jardines de infantes y jardines maternales. No hace falta que les cuente que fueron 9 meses de cierre, tanto para los jardines privados como para los jardines públicos, que más allá de lo que es la actividad económica para los privados, significó en muchísimos chicos retrocesos que hoy se están viendo. Esos espacios suelen ser los únicos en donde muchos niños socializan, muchos niños de barrios vulnerables es el único espacio lúdico que tienen, de contención, incluso de detección de abusos. UNICEF dijo que en Argentina 7 de cada niño sufren algún tipo de abuso y son los jardines justamente en esta primera infancia, en la etapa más vulnerable del ser humano, que suelen detectar esto. Entonces nos parece que es más que urgente vacunar a los docentes de los niños que atienden las necesidades y educan a los niños entre 45 y 4 años de forma urgente. Hablas de la educación, digamos, es probablemente uno de los títulos de cualquier referente Juntos por el Cambio, siempre tienen la educación como, bueno, vino Barletta el otro día, digo, del radicalismo, pero... Bueno, Mario tiene, digamos, la educación, el haber estado, sí, claro, bueno, es otra, digamos, quizás lo pueden realizar, digamos, con otro tipo también de carrera política, porque ha empezado justamente en lo que es la universidad, su militancia. Pero bueno, más allá de eso, inclusive Juntos por el Cambio fue un poco la fuerza que nucleó los reclamos de muchos padres que decían queremos que los pibes vuelvan a la escuela. Bueno, si uno lo analiza en retrospectiva, y hay... Mira, esta semana estaba hablando, por ejemplo, con algunos referentes de algunas comunas, muy chicas, y nos decían en algunos casos, venimos de tal comuna, lo ha dicho acá Mario Barletta también, donde no tuvieron ningún caso. En comunas muy pequeñas, cerca sobre todo de la zona de Galvez, lo mismo, no tuvieron casos. Y las escuelas estuvieron cerradas. Y en Santa Fe no tuvimos circulación comunitaria entre marzo y agosto. Acá, por ejemplo, hasta fines de año con las escuelas cerradas. Más allá de esa situación y de entender que también es una pandemia mundial y que probablemente ningún gobierno estaba preparado para esto, hoy ya el panorama es diferente. ¿Ustedes creen que las clases tienen que ser la prioridad y que a pesar... Mira, Uruguay, por ejemplo, ahora volvió marcha atrás con eso. ¿Ustedes creen que no, que en este caso las escuelas tienen que estar abiertas? Mira, yo creo que las escuelas tienen que ser las últimas en cerrar. Obviamente que ahora empieza la segunda ola, también esto se va... sumamos todo lo que son todas las patologías respiratorias, sobre todo en niños. Yo creo que si esto se descontrola, no sabemos porque cada país es diferente,
es probable que en algún momento tengan que volver a cerrar, Claro. pero lo que nosotros no queremos es un cierre indefinido. El año pasado fue un cierre indefinido sin ningún tipo de luz a la distancia. En lo que es Europa han cerrado, pero van cerrando cada 15 días. Y hay que tener también en cuenta que no podemos tratar como se trató el año pasado a Argentina como si fuera una unidad en su conjunto. Vos dijiste en Santa Fe, hubo un montón de comunas que no tuvieron casos. Santa Fe no tuvo entre marzo y agosto. Entonces, tiempo perdido. Entonces, lo que hay que utilizar es el semáforo que estableció el Consejo Federal de Educación, donde cada localidad se tiene que autoevaluar según la situación epidemiológica propia. Y también hay que evaluar la situación particular de cada institución educativa. No es lo mismo una institución que tenga quizás 30 alumnos por año que una que tenga 6 cursos y que tenga manzanas, espacios abiertos. Cada institución digamos, pública, privada, tendría que haber sido tratado de forma individual. Porque hay muchísimos colegios que hoy están en condiciones de no hacer alternancia entre burbujas, de tener espacios como para que todos los chicos puedan realizar sus actividades de forma diaria sin tener que volver una semana y hacerlo de forma virtual. O sea, o en muchos casos no hacerlo, digamos. No sirve esto de bajar una línea para todos por igual. No, yo creo que ese fue el gran error. Obviamente que en el primer susto, el primer pánico que todos vivimos, y creo que todavía recuerdo ese anuncio del presidente Fernández en que todos coincidimos en decir, nos guardamos. Sí. Pero ninguno pensó que íbamos a llegar a diciembre, íbamos a estar luchando para que abra un jardín maternal. Me explico que también está bueno aclarar que dentro de lo que son los 33 jardines maternales que hay en la ciudad de Santa Fe, no hubo ningún brote de contagio. O sea que cuando las cosas se hacen bien, con cuidado, las cosas... No te digo que nadie se va a contagiar, pero se minimiza lo que son todas las posibilidades de contagio. También, digamos, obviamente no sabemos cómo reaccionan las nuevas cepas, los niños sabemos que son los menos afectados, aunque se contagian igual. Y contagian mucho. Contagian mucho por, digamos, la misma infancia, digámoslo, claro. Digamos, el mismo manejo. O sea, mi hijo hace 4 días empezó las clases en la salita de 5 y ya me llegó esto que no es mío, me llegó esto que no es lo otro. Ya, pero bueno, esto es un clásico claro. en todos los jardines. Pero más allá de eso, yo creo que, y esto lo veo, por ejemplo, en el jardín de mi hija, los cuidados que tienen son impresionantes. No hay, por ejemplo, no hay cuaderno de comunicaciones para no manosear papel. La mochila se deja en una bolsa que se tira, te la devuelven en otra bolsa. Los chicos están con distanciamiento, no están siempre con barbijo. Yo creo que hay que aprender a hacer las cosas de una nueva forma, pero no podemos relegar a la educación. Las cantidades de chicos que se han caído del sistema todavía no lo estamos viendo. El año pasado se pronosticó entre un 25 y un 45% de deserción escolar. Hay muchos chicos que su cable a tierra y su conexión con la sociedad y con un montón de cosas eran los colegios que tuvieron que dejar. Tuvieron que dejar porque ya dejar un año, después no quieren retomar porque tienen que repetir. Muchos tuvieron que empezar a trabajar, muchos se tuvieron que mudar, se tuvieron que trasladar, sobre todo las grandes urbes, pasar, quizás alquilaban una pequeña casita y tener que mudarse a otro lugar mucho más lejos por una cuestión económica. Entonces fue una gran debacle educativa. No vamos a ver las consecuencias ahora. Yo creo que ahora están haciendo, realmente los maestros se están topando con la realidad de la diferencia que hubo, digamos, la disparidad de aprendizaje que hubo el año pasado con los chicos. No solamente por una cuestión de conectividad, de tener computadoras o no. Muchos chicos, muchas familias tenían una computadora para que los dos papás hagan trabajo virtual y para las clases. Y también hay muchísimos papás que quizás no están en condiciones de ayudar con contenidos o digamos, tampoco tienen el tiempo para hacerlo. Luciana, y es lógico y también. Respecto a la deserción, ¿no contemplás que en el 2019 se terminó una gestión con una pobreza récord y la pandemia ha generado la caída de la economía entre 12 y 15 puntos a nivel mundial? Que eso, digamos, no es motivo de que los chicos tengan que salir a trabajar o no tengan recursos para ir a la escuela. Los chicos seguían yendo a la escuela. La pandemia y el cierre hizo que muchos chicos se desconectaran del sistema escolar. Pero porque las escuelas estaban cerradas. Y sí, exactamente, pero no entiendo a qué viene la pregunta. Que digo, vos hablás de la deserción escolar porque muchos chicos no volvieron a la escuela por motivos exclusivamente de una decisión, entiendo yo,
que se tomó a nivel nacional de cerrar todo tipo de educación. institución educativa. Exactamente. Digo, también me parece que se debería incluir que la tomó a la Argentina, a Argentina y al mundo, pero a la Argentina principalmente en un momento muy delicado de crisis social. Sí, ¿no? eso es cierto. Pero digamos que no tengan sé si que hacer... coincidís o no. Sí, no, obviamente coincido, pero la pobreza ahora, ¿de cuánto es? Tengo el dato. Bueno. ¿De cuánto es? Más del 65%. Con pandemia o no pandemia, la situación está colapsada, sobre todo lo que es materia educativa. Obviamente que es una pandemia. Si Alemania tiene pobres, Argentina también, digamos, iba a afectar a la Argentina de esta forma. Pero más allá de todo, lo que es la educación se ha visto relegado y fue lo último que se conversó para abrir. Trota lo único que hacía era definir que el Ministerio de Salud define, el Ministerio de Salud define, se terminaron abriendo los casinos antes que la escuela, en muchísimos lugares. Entonces también es una cuestión de prioridades. Sí, o la idea que planteaba Mario Barletta, que muchas escuelas están en óptimas condiciones, pero hay otras escuelas en las que no se invirtió un peso en infraestructura. Exactamente, tenemos un superávit de cuántos millones en la provincia. La escuela Luis Raver, imagínate en San Agustín. Bueno, o por ejemplo... Una matrícula enorme. ¿Cómo gestionás la escuela? Bueno, por eso estamos también preocupados que hay un superávit en las cuentas de la provincia y no se ha invertido. Nosotros hemos recorrido muchísimas escuelas y las únicas modificaciones que se han dado fue poner 2 lavatorios de manos a la entrada de las escuelas. Y eso fue la inversión que realizaron, con un superávit bastante importante, ¿no es cierto? El mundo, digo, en general se está reconociendo que la decisión de Argentina de haber sido tan estricto en el aislamiento en los primeros meses se debió a la inversión en capacidad instalada desde respiradores hasta nuevas camas, hasta personal profesional. Vos me señalabas recién muy bien que entre marzo y agosto no hubo circulación comunitaria, al menos en Santa Fe. De todas maneras, no se puede pensar al mismo tiempo que eso... si bien fue un momento en el que no se abrieron las escuelas y no hubo circulación comunitaria, permitió que hoy no estuviésemos hablando de pacientes que se mueren como en Brasil por no tener una cama disponible. Bueno, la verdad que no me gusta compararme con Brasil porque la verdad que ayer nomás hubo 90.000 infectados, o sea, estamos hablando de que es otro tipo de población y que la verdad que la actitud que tomó Bolsonaro con respecto a la pandemia fue bastante criticable, digamos. Yo creo que todas las decisiones son criticables. Nunca hubiéramos sabido qué hubiera pasado si. Exacto, es contrafáctico. Nunca vamos a saber si hubiera estado uno, si hubiera estado el otro, si se hubiera tomado la decisión, pero supuestamente cuando fue el anuncio dijeron que iba a ser un mes para poner la situación, todo lo que era la infraestructura sanitaria en condiciones. Si bien al principio fue elogiado que se haga un cierre total, después se verificó que tampoco era tan elogiable. Si bien nadie tenía la receta, se abrieron muchísimos lugares, los shopping antes que las escuelas. El casino. El casino antes que la escuela. Sí, hay un problema, los partidos de fútbol antes de la escuela. Tuvimos sin público. Se abrió la escuela y se abrieron los peloteros. O sea, tenemos dividido un curso de 20 chicos en burbujas de 10 y 10 y después van un pelotero 25 chicos y se juntan todos juntos. Sí, hay cosas entonces que no hay lógica, una cuestión de criterio. Hubo criterios que evidentemente no tenían ninguna lógica, no solamente con la escuela, muchos sectores de la economía. Que decía, maestro, me estás abriendo un bingo, un casino, y a lo mejor había algunos negocios que no estaban habilitados para trabajar. Exactamente. Con lo cual, obviamente, que eso es absolutamente criticable. Yo entiendo que ningún gobierno del mundo le encontró la vuelta a una gestión de pandemia. Nueva Zelanda, gobernado por una mujer. Sí. Pero bueno, porque lograron que las condiciones sean distintas vinculadas a los números de la pandemia. Y también es una cuestión geográfica. También. Sí, con aislamiento geográfico, pero aislamiento social estricto. Muy estricto, pero bueno, más allá de eso, a lo que voy es, ningún gobierno del mundo le encontró la vuelta más allá del aislamiento. O sea, el aislamiento es como pero el ABC. Ningún país en el virus. mundo cerró 9 meses las escuelas. No, es que eso es lo que es interesante discutir. ¿Cuáles han sido los criterios? Se tomaba un criterio inclusive para todo el país cuando había zonas... Nosotros nos pasó en Santa Fe.
Santa Fe hasta agosto no tuvimos casos. Y acá hubo gente que no pudo laburar de marzo a agosto. Y había jardines rodantes, y había tallercitos, talleres, actividades. Eso es criminal. Dejar a un tipo sin laburo desde marzo a agosto sin un caso es muy, muy jodido para. Y además de eso, la gente que tuvo que volver a trabajar, en muchos casos tenía que sostener en la escuela y tenía que pagar una niñera o una profesora particular. ¿Crees que Macri hubiera dicho las cosas de otra manera? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Por otra visión con respecto a, al gobierno en sí. Yo creo que el aislamiento, yo creo que hubiera actuado en realidad como actuó Rodríguez Larreta. Es una cuestión de que al principio era necesario porque había que adecuar las condiciones. Yo creo que tendrían que haberse cerrado antes digamos, lo que son los aeropuertos. Creo que ahora mismo tendrían que estar cerrados los aeropuertos y toda la gente que viene, sobre todo de Brasil. Por ejemplo, llegó un contingente de Cancún con todos infectados. Controles con certificado PCR negativo truchos. Entonces están ingresando al país gente contagiada realmente. Yo creo que con el diario del lunes tendríamos que haber reaccionado antes. Fue el ex ministro de Salud que dijo acá no va a llegar nunca, me preocupa más el dengue, que está perfecto, que el dengue tenga que preocupar, pero no pensar que esto nunca iba a llegar acá. Eso, imagínate. Llegó en enero, pero yo tengo a mis primas viviendo en Italia y me decían, esto llega, vos no sabes lo que es. Sí. Me decían que había un toque de queda a las 6 de la tarde y pasaba un patrullero con un megáfono diciendo que se queden adentro. A mí me parecía que era ciencia ficción y después pasó acá. O sea, era muy, yo creo que, no sé si era muy soberbio, muy inocente creer que acá no iba a llegar. Y que tampoco que Argentina iba a estar en las condiciones de enfrentar exitosamente algo que ningún país en el mundo pudo enfrentar exitosamente. Y también creo que las prohibiciones reiteradas, los controles reiterados, llegó un momento en que había que leer más lo que la población necesitaba. La población necesitaba salir a trabajar. La población, en muchos casos, te lo digo como mamá de 2 nenes chiquitos, necesitaban salir a la puerta. No, yo insisto con lo mismo. Es criminal a una familia dejarla sin la única fuente de ingreso de marzo a agosto sin caso. Después, cuando aparecen los casos, yo ya ni hablar, te digo, me aparto del análisis porque es una situación... No solamente la educación, los transportistas. Sí, claro. Por ejemplo, o sea, los institutos... y toda la economía que gira alrededor de las escuelas, los kioscos, las cantinas, las librerías, muchísimos negocios cerrados en ese sentido. Yo creo que al principio el susto nos arrebató a todos, el miedo se apoderó de todos. Yo creo que la afectación emocional que tuvimos los argentinos, no sé si la ha tenido algún otro país, por las circunstancias de estar aislado y de que cada vez que salían a dar información lo único que te generaba era terror, diciendo que la única esperanza era la vacuna y cuando hay vacuna no llega, se vacuna otro, te pasan por encima, hay vacunatorio VIP. Entonces pareciera que van haciendo las reglas que ellos mismos van infringiendo, porque salía a la televisión el presidente diciendo que respeten el aislamiento, que eran unos idiotas los que no respetaban y después salían fotos abrazados a Moyano al mismo tiempo sin barbijo. Entonces, esa contradicción tan evidente yo creo que exacerbó los ánimos de los argentinos. Yo no justifico una fiesta clandestina ni nada de eso, pero sí justifico la necesidad que tenían los argentinos de salir a trabajar y también salir a una plaza con los chicos. A mí me ha pasado de que mi hijo me diga lo único que quiero es hamacarme en una plaza. Y es durísimo para un padre escuchar eso. Y porque no tenés respuesta, digamos. Sí, no. Rodríguez Larreta también tuvo un acuerdo con las prestadoras privadas, estimado 9.000 vacunas para que vacunen en sanatorios y clínicas a los afiliados. Por afuera, digamos, de la idea general de vacunación en las provincias. ¿Y quién estableció el plan? ¿Qué decimos? El plan de vacunación fue a nivel nacional. Eso estaba acordado, pero el vacunatorio, digamos, ¿por qué se fue Ginés González García? Por el vacunatorio VIP. Sí.
No porque hubiera hecho el vacunatorio VIP, sino porque la gente se enteró que hizo el vacunatorio VIP. Ahí te alcanzamos agua para que te recuperes. Me pasa, vos, ¿viste? Porque ahí te empieza a picar la garganta y no podés hablar. No, es la alergia. El cambio de estación te mata. Me mata, ¿ves? Ya se mejoró, pero el tema es ¿Tienen alguna...? Tenemos un puff también por la rueda. No, es el cambio de estación que me mata, realmente me mata. ¿Tiene alguna sospecha de que puede haber existido en Santa Fe algún vacunado VIP o algo? Que ustedes pidieron un listado. Hay sospechas, pero no hay certidumbre de nada. Pero ustedes sospechan que hay gente en Santa Fe que se ha vacunado y no le correspondía. Nos han dicho, pero yo no voy a acusar a nadie. Nos han dicho, sí, yo no quiero acusar. Bueno, el ministro o exministro, no sabemos ahí, dijo que la familia de Peque Perotti estaba vacunada, que la familia estaba vacunada y después se desdijo. Entonces tampoco sabemos, si bien el gobernador ofreció hacerse los análisis para demostrar, más allá de eso, yo creo que el hacer un plan de vacunación y después no respetarlo, eso habla de la hipocresía misma también y de la falta de criterio y de responsabilidad. Acá se sospecha de muchísima gente, es por eso que nosotros hicimos un pedido de informe solicitando que se digan cuántas vacunas entraron y quiénes se las colocaron. Obviamente que echa la ley, echa la trampa. A mí me ha llegado información de que en las fuerzas de seguridad, una fuerza de seguridad quería ir a vacunarse y figuraba vacunado en Salta. ¿Me explico? Como que ya se había vacunado en otra jurisdicción. O sea, lo entregaban dentro de un listado de vacunados. Claro, o sea, Juan Pérez de la fuerza tanto, no, se vacunó en Salta, no le corresponde la vacuna. Entonces, ¿esa vacuna qué pasó? Claro. ¿Me explico? Entonces, ese también, lo que primero querés saber es cuántas vacunas hay, qué hay. Solicitamos que obviamente se incluya los que son los jardines de infantes y que también se haga una reforma al código de faltas, donde en caso de que haya una persona que recibe una vacuna que no le corresponde según la prelación establecida por el plan de vacunación, se le imponga una multa, como así también al funcionario que facilitar esa acción. Luciana, muchas gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Mucho tenerte.